Capítulo número 2. Necesitas una concepción de la vida. ¿Optimista o pesimista? No hay nada más peligroso en el mundo que ver el mundo de dos formas contrarias entre sí. Pero si he de hacerlo, yo prefiero verlo de forma optimista. Nunca en toda mi vida, suceda lo que suceda, he perdido mi optimismo. Cierta vez, durante uno de mis numerosos viajes alrededor del mundo, me encontraba a bordo de un avión que tuvo que aterrizar de emergencia, y en otra ocasión, durante el despegue de otro avión, se incendió la cabina. Ninguna de esas veces cruzó siquiera por mi mente la idea de la muerte. Supongo que aquello demuestra hasta dónde llega mi optimismo. Siempre veo las situaciones críticas solo como fugaces momentos de peligro. Soy optimista por naturaleza. Supongo que, en cierto sentido, la actividad empresarial es una especie de combate sangriento. Cuanto más grande es el negocio, tantos más combates tienen uno que librar. Y si durante ese periodo el empresario se deja llevar por el pesimismo y la desesperación, pondrá fin a sus expectativas. Algo que me distingue en el mundo empresarial es que tengo una gran experiencia en la adquisición de empresas que están en bancarrota y en lograr su recuperación. Me he vuelto un especialista en ello. Esas compañías habían sido totalmente abandonadas por sus propietarios, por los bancos e incluso por el gobierno. El abandono es el pesimismo en acción. En cambio, una y otra vez yo he transformado compañías fracasadas en empresas lucrativas y lo he podido hacer prácticamente de la noche a la mañana. Todo esto ha sido motivo de comentario por la prensa internacional. Cuando se me pregunta al respecto, mi respuesta es siempre la misma. Cuando otros comienzan a contar sus imposibilidades, yo comienzo a contar mis posibilidades. En Daiwo no falta quien se preocupe siempre que inicio otro negocio de diferente giro o que establezco relaciones comerciales con un nuevo país. Cuando emprendí los trabajos para la planta de refrigeradores de la República Popular de China, la mayoría de mis colaboradores se opusieron a la operación. Lo mismo ocurrió con el proyecto del Hotel Hungría, y cuando fui a Moscú, donde abrí el mercado soviético para Daiwo, la resistencia fue todavía mayor fuera de la compañía. Los bancos y el gobierno se mostraron sumamente preocupados. En las compañías coreanas competidoras se decía que no tendría éxito, y en Japón, que estaba tratando de impedir que las firmas coreanas realizaran tales actividades, comenzaron a circular toda clase de rumores. Me habían arrestado en la República Popular de China y el gobierno coreano se oponía fuertemente a mis proyectos, pero nunca vacilé, porque pienso de manera diferente. Procuro confirmar las posibilidades y luego me dedico rápidamente a lo que puede transformarlas en realidades. El tipo de negocio, la gente, tecnología, dinero, maquinaria y demás requisitos. La capacidad administrativa es otro de los ingredientes necesarios para poner en marcha una empresa, y quienes dicen tal vez no funcione o qué haremos en caso fracase, no tienen bases necesarias para ser buenos empresarios. Si las posibilidades de éxito son de 1%, el verdadero hombre de negocios ve ese 1% como la chispa que le permite encender el fuego. En el mundo de los negocios no se suman 1 y 1 para obtener 2, sino que se ve cómo el 1 se va convirtiendo en 10 y el 10 se va convirtiendo en 50. Así es como se debe contar. Hace una década construimos una fábrica de llantas en Sudán. Fue la primera planta construida en el extranjero por una firma coreana. Muchas personas veían el proyecto con reserva porque Daiwo ni siquiera había tenido antes relaciones con las actividades llanteras, pero yo comencé a contar las posibilidades. ¿Qué posibilidades? Aunque en Sudán existía un mercado para llantas, no había una fábrica, y como el país importaba costosas llantas del extranjero, andaba perdiendo divisas.
de modo que calculé que mi proyecto sería bien recibido en Sudán. Además, ese país es 80% desértico y las ciudades están alejadas unas de las otras, lo que aumenta la demanda de vehículos. Asimismo, recibí noticias de un informador estadounidense digno de crédito en el sentido de que en el sur de Sudán se habían descubierto un enorme campo petrolero. Dicho campo sería un gran refuerzo para el crecimiento económico. La demanda de vehículos automotores aumentaría en proporción con el desarrollo económico. Cada nuevo automóvil significaría una demanda de por lo menos 5 llantas, y en el caliente desierto las llantas se gastan más rápido que las que se usan en climas más templados. Así veía yo el mercado y así fue como lo calculé. Y las cosas han resultado según lo que pensé. La fábrica multiplicó su capacidad varias veces y en la actualidad está más ocupada que nunca. Nuestras llantas tienen una demanda que ahora los clientes las pagan incluso por adelantado. Como has visto, el optimismo tiene sus méritos. Cuando emprendas un camino debes ser optimista desde el principio, antes de cada paso que des. Yo soy muy optimista sobre el futuro de Corea. El país sigue creciendo a una gran velocidad y la nueva generación parece ser mucho mejor que las anteriores. Físicamente, mi generación es mucho más baja de estatura. Nosotros no comíamos bien y cuando estudiábamos en casa nos sentábamos en el piso, factores que contribuyeron a un desarrollo deficiente. En la época en que la estatura promedio de los hombres era de 160 centímetros, al que llegaba a los 180 se le consideraba un gigante. Sin embargo, hoy en día, los estudiantes coreanos son como 10 centímetros más alto en promedio y la actual generación tiene una mejor constitución física. Hace algunos años, cuando en las escuelas se dejó de usar el uniforme y permitieron que los alumnos se vistieran a su gusto, resultaba difícil distinguir a un estudiante de segunda enseñanza de un adulto. Mi generación podía no comer ni vestir bien, pero hay que fijarse en la Corea que hemos hecho. Los jóvenes de la actualidad comen bien, se visten bien y están sanos, de manera que tienen muchas más posibilidades que las que tuvimos nosotros para construir un futuro mejor. El país espera mucho de la juventud de hoy y ello me enorgullece. Hay algo esencial para poder transformar las posibilidades en realidades, algo que debe concordar con el cambio externo, la dedicación. Tu yo interno debe ser compatible con tu yo externo. Tu fuerza interior debe ser tan grande como tú y tu tolerancia debe llegar tan alto como tu estatura. Para lograr que tu interior y tu exterior sean igualmente magníficos, debes tener una concepción de la vida. Muchas veces, al escuchar este término, las personas imaginan algo inalcanzable y difícil de lograr. Falso. La clave es que, indistintamente de lo que hagas, te entregues plenamente a ello, y qué mejor si tu entrega es por el bien de la sociedad. Por ejemplo, debes tener un sentido preciso de los valores y de la armónica relación que debe haber entre ellos. Debes fijarte normas claras con respecto a cómo hacer dinero y cómo usarlo, y siempre debes pensar en ti mismo como alguien que ama a su país. Si sigues estos principios, lograrás realizar tus más grandes sueños. La juventud es sueños, la juventud es potencialidades, pero antes de poder desplegar tus potencialidades, es importante que tengas una concepción definida de ellas. Soy optimista, pero debo admitir que tengo algunas dudas acerca del estado en el que se encuentra la educación contemporánea. Aunque ciertamente la enseñanza es capaz de transmitir conocimientos, me parece que es deficiente en lo que se refiere a la formación de hombres y mujeres con carácter firme, decisivo y emprendedor. Claro que hay diversos factores que influyen en ello, pero creo que entre los principales se cuentan el sistema de exámenes de admisión a las instituciones de educación superior, aspecto determinante
que el aprovechamiento escolar de los estudiantes, el paternalismo, exceso de protección por parte de los padres y de los maestros y la falta de una conciencia social susceptible de ser transmitida a las nuevas generaciones. No soy un educador, soy un ejecutivo que contrata universitarios titulados para que trabajen en mis empresas. En términos fríos y calculadores, es decir, hablando solo como hombre de negocios, soy un usuario que utiliza a las personas que son suministradas por las familias o instituciones de enseñanza. Sin embargo, como empresario interesado en el desarrollo de mi país, hay muchas cosas que me preocupan. Lo primero es que en la actualidad hay una tendencia generalizada a pensar únicamente en términos de utilidades. Tal vez debido a ello y a la gente se da por satisfecha con pequeños logros, busca la comodidad y la satisfacción inmediata, en vez de tener un espíritu de lucha para vencer las dificultades y triunfar a largo plazo. Por lo tanto, seleccionan los trabajos con base a las condiciones favorables a corto plazo, más que con base a una concepción de la vida. Hoy en día, el 80% de los reclutas potenciales de Daewoo quieren un empleo en Daewoo Securities, independientemente de cuál sea la materia en la que se hayan especializado. Las empresas de valores dan a sus empleados bonificaciones un poco mayores que las otorgadas por otras compañías. Durante los últimos años, las acciones y valores han tenido un rápido crecimiento en Corea. La competencia entre las empresas por contratar a los empleados ha aumentado, tanto que ha sido necesario ampliar la planta del personal administrativo, por lo que en la actualidad tales firmas ofrecen más bonificaciones, pero esto es solo temporal. Hace varios años, cuando la construcción estaba en auge en el Oriente Medio, todo el mundo quería participar de la industria de la construcción. Antes de eso, lo mismo había sucedido en la industria de la maquinaria. Pero como hemos visto, la economía sigue evolucionando. Varias industrias que en un tiempo fueron muy prósperas han visto reducir sus ingresos, y es posible que las que actualmente hacen grandes negocios ya no sean tan atractivas en el futuro. Últimamente, la construcción se ha venido recuperando en el extranjero, pero muchos empresarios que invierten en ella temerariamente cuando se encontraba en auge, ahora lo están lamentando. Como ves, las recompensas a corto plazo no justifican realmente el aceptar un empleo. Hacerlo así es como apostar todo nuestro futuro a lo que va a suceder el día de hoy. La persona sensata primero decide lo que realmente quiere hacer en su vida y luego selecciona un trabajo de acuerdo con ello. Otro aspecto que me preocupa es el excesivo egocentrismo. Si todos somos egoístas, nuestro egoísmo siempre se estarán enfrentando. Luchar por tu propia codicia significa el fin de tu existencia pacífica. Luchar por tu propia codicia significa el fin de tu existencia pacífica. En el nivel personal provoca una confusión social y en el nivel nacional la guerra. Tal es la lección que nos ofrece la historia. Siempre que puedo, hago mención de lo anterior. Hace varios años, un grupo de educadores me pidió que les hablara por segunda vez. Expresé lo mismo que en la primera ocasión. Y de nuevo, hoy quisiera repetirlo para los maestros tanto de Corea como de todas las latitudes. En un pasado no muy remoto, trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Lo hacíamos como desesperados, y el nivel de la vida de la actualidad es el resultado directo de esos esfuerzos. Pero no laborábamos para nosotros mismos, sino para alcanzar un fin social e impulsar
por un fuerte sentido de impulsados por un fuerte sentido de nacionalismo, trabajábamos por el desarrollo de nuestro país. Si lo hubiéramos hecho por motivos tan egoístas como la sola comodidad personal y nos hubiéramos vuelto perezosos gradualmente, el país no sería lo que en la actualidad es. Cierto, teníamos nuestras limitaciones, pero aprendimos y vivimos de acuerdo con una concepción de la vida, y fueron nuestros maestros los que nos enseñaron dicho concepto.